Radio Online. Hoy tenemos un diálogo con el doctor Patricio Torres, analista político en temas sociales. Doctor, pues, ¿cuál es su lectura con respecto a lo que está pasando en el país en el tema judicial? Una justicia que sí está enfrentando juicios entre ellos mismos y en el campo administrativo también. Ver el enfrentamiento del Consejo de la Judicatura con la Corte Constitucional, con la Corte Nacional, y como invitado especial también tenemos al Consejo de Participación Ciudadana. Por esa lectura, doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que esto refleja una, una real disputa política. Y todas estas expresiones, tanto en el ámbito de la Administración de Justicia como en el Consejo de Participación, o también del Ejecutivo, evidencia que hay una lucha por captar determinados espacios de poder y que evidencian una débil institucionalidad del país. Una débil institucionalidad del país porque la misma no está sujeta eh, a normas precisas establecidas en la propia Constitución de la República del Ecuador. Usted mira entonces cómo hay la incidencia de una función sobre la otra, en virtud sobre todo, creo yo, de garantizar la impunidad en esas condiciones o garantizarse que no existan luego procesos en contra de los actuales gobernantes. Ahí está la esencia del problema. No olvidemos que, por ejemplo, el proceso seguido en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura tienen que ver nada más y nada menos con tráfico de influencias, es decir, cómo un servidor público incide sobre otro para que éste cumpla determinado propósito, lo cual en el ámbito de la administración de justicia es gravísimo, es decir, el órgano de control de gobierno en la función judicial, Consejo de la Judicatura, integrantes del mismo incidiendo en jueces que pertenecen a la función jurisdiccional en este caso, para que tomen una decisión política de importante nivel, nada más y nada menos que discutiendo la permanencia o no de la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿A qué intereses respondía? Por supuesto, a los intereses del gobierno y que desde el punto de vista político, pues tenían un acuerdo en la función legislativa. Lo grave de este asunto es de que efectivamente los actores están incidiendo para profundizar una crisis que ya se extiende a los distintos ámbitos. Entonces, evidenciamos una crisis económica, si evidenciamos una crisis política y en ello incluido el ámbito de la justicia, que es un tema muy sensible para cualquier país, por supuesto está incidiendo en el ámbito social. Desgraciadamente, en nuestro país, estos son los problemas fundamentales que estamos discutiendo, la actuación de uno u otro funcionario, y de ahí vienen las opiniones, cuando en los hechos la economía del país está destrozada y sus propias perspectivas de crecimiento y resolver los problemas del Ecuador más bien se profundizan porque se está expandiendo los porcentajes de pobreza en el mismo. No se lo creo también, doctor. El otro frente, el Consejo de Participación Ciudadana frente a la Corte Nacional de Justicia. Aquí hay un problema. Es evidente que el correísmo logró tener, no mayoría, pero por supuesto un importante número. Me parece que son 3 personas directamente vinculadas con la organización política del correísmo. Eh, pero habría ahí que partir de un elemento, que ellos surgen del voto popular. Y ahí, mire usted, tenía que ver mucho el Consejo Nacional Electoral, porque él tiene atribuciones de controlar las campañas electorales e incluso el propio Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, permitió que se haga una campaña desde el punto de vista político vinculada a partidos y movimientos, de lo cual hay una prohibición incluso constitucional y legal. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo en eso, es decir, porque a mí me parece que en un balance entre esos derechos, porque a mí no me pueden quitar el derecho de militar o no en un partido o una organización
política, pero recuerde que es un requisito para ser integrante del Consejo de Participación y su candidatura, efectivamente no tener vinculación con partidos o movimientos. O sea, es un engaño general que se hace primero. Pero en la actualidad es obvio que ese Consejo de Participación lo que pretendía fundamentalmente es efectivamente, y su propósito es declarar, ¿no?, inconstitucional o ilegal, ¿no?, el nombramiento de la propia Corte Constitucional y de otros órganos, lo cual implicaría nuevamente entrar en un proceso mayor de crisis institucional, y que eso tiene el propósito de beneficiar, por supuesto, pues, a un partido o un movimiento político. ¿Por qué? Porque efectivamente, mire usted, atacar a estos órganos, como es, por ejemplo, la propia Corte Constitucional y el ámbito de quienes integran la Corte Nacional de Justicia, tiene el propósito, y ese es un propósito evidente, y que creo que incluso es legítimo desde la otra parte, pretender que desde en sede judicial no puedan ser revisados, ¿no?, las sentencias que en la actualidad tienen tanto Correa, Glass, es decir, los principales líderes o dirigentes de la denominada Revolución Ciudadana que enfrentan estos procesos penales. Ese es el objetivo claro y concreto. Es decir, aquí se lo hace buscando mecanismos no escondidos que, como lo hizo el ingeniero León Febres Cordero, cuando no estuvo de acuerdo con la elección de una Corte Suprema de Justicia, mandó tanques. Aquí no mandan tanques. Aquí mandan a actuar a determinados, y eso es lo malo, funcionarios, diríamos, funcionarios, sí, en este caso, ¿no?, para que actúen y tomen estas medidas. Hay un plan determinado en el Ecuador. El plan político de una fuerza importante es efectivamente el retorno, ¿no?, de su principal líder, que es Rafael Correa, al Ecuador. Ellos consideran que esa es una garantía para su permanencia, diríamos, en la vida política y la posibilidad de acceder al poder. Ese es el objetivo. Desgraciadamente, ahí entonces, por supuesto, lo que evidencia esta crisis de institucionalidad, no se respetan normas muy claras y concretas, normas que ordenan una conducta, pero que desgraciadamente aquí en la vida política de nuestro país no se las toma en consideración, y por eso que el Ecuador es considerado como un país, y a muchos hablan de un Estado fallido, porque es evidente, ¿no?, que se actúa de esta forma, sin que menospreciemos, ¿no?, sea un medio, diríamos, un caldo de cultivo para garantizar la corrupción sobre la base de garantizar la impunidad, desgraciadamente.